2. La tipología. Introducción. La tipología es una de las partes más importantes de la interpretación bíblica en general, así como el misterio de Cristo y la teología pactual en particular. Gentry y Wellum notan que es difícil pensar en tipos y patrones bíblicos que no estén asociados con los pactos bíblicos. En otras palabras, reflexionar sobre las estructuras tipológicas y su desarrollo es a la vez desempacar los pactos bíblicos a lo largo de la historia de la redención. Primero, ¿qué es la tipología? Aunque la tipología a menudo aparece en la literatura teológica, hay diferencias marcadas en la manera en que los escritores usan la tipología, tanto hoy como en el pasado. Las definiciones de tipología son a menudo similares o las mismas, pero la aplicación de los principios tipológicos difiere en formas importantes. Greuel ofrece una útil definición de tipología. El estudio de la correspondencia analógica entre las verdades reveladas acerca de personas, acontecimientos, instituciones y otras cosas dentro del marco histórico de la revelación especial de Dios, que desde una perspectiva en retrospectiva son de una naturaleza y escalonados en su significado. Según esta definición, las características esenciales de un tipo son 1. Correspondencia analógica, 2. Historicidad, 3. Orientación hacia el futuro, 4. Escalonamiento y 5. Retrospección. Otros autores han hecho cosas similares remontándonos a la historia de la interpretación. Leonhard Coppel dijo que cada tipología incluye correspondencia y aumento tipológicos. Yendo más atrás, Patrick Fairbairn dijo que hay dos cosas que se consideran partes de la constitución de un tipo. Se dice primero que el personaje, la acción o la institución que es denominado el tipo tiene que tener algo que se le asemeje bajo el Evangelio, y en segundo lugar, que no debe cualquier personaje, acción o institución, sino aquel cuya ordenación venga de Dios y esté diseñado por Él. Henry Lawrence, un bautista particular, argumentó de modo similar que, ahora bien, todo lo que alguna vez fue un tipo de lo que hubiera sido tipo, ya sean personas u ordenanzas, etc., de todas estas cosas como tipos, puede afirmarse, primero, que son inferiores a sus antitipos, es decir, a lo que figuraban o mostraban. En segundo lugar, que no son verdaderos en sí mismos, siendo una sombra de lo que había de venir, excepto en el cuerpo o la verdad que figuran o tipifican. En tercer lugar, que cuando el antitipo o la verdad llega a su cumplimiento o es puesto en ejecución, el tipo cesa. Otros ejemplos podrían añadirse a estos, pero encontramos un acuerdo básico en cuanto a esa relación tipológica se ve en la analogía y el escalonamiento divinamente ordenados. Esto significa que el Nuevo Testamento contiene el cumplimiento de los patrones anteriores en una forma mayor y final. A la inversa, el Antiguo Testamento establece patrones que encuentran un cumplimiento en el Nuevo Testamento. Bill explica cómo esto funciona. Los pasajes antiguotestamentarios contienen significados descriptivos densos que son desentrañados capa tras capa por las siguientes etapas de la revelación canónica. Esto significa que los pasajes antiguotestamentarios pueden ser entendidos más profundamente a la luz de la revelación en desarrollo de las partes posteriores del Antiguo Testamento y especialmente del Nuevo Testamento. Los autores antiguotestamentarios
tuvieron un entendimiento verdadero de lo que escribieron, pero no un entendimiento exhaustivo. Esto significa que el entendimiento contextual que un texto neotestamentario tenga de un texto antiguo testamentario implicará alguna coincidencia esencial en el significado entre ambos, pero a menudo el significado es ampliado y desplegado, creciendo a partir del significado anterior. Por eso, como dijeron Nehemías Cox y otros bautistas particulares, el mejor intérprete del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo hablándonos en el Nuevo. El misterio de Cristo confirma y necesita este principio. Lo revelado y parcial y oscuramente antes de Cristo es develado claramente en la enseñanza apostólica en el Nuevo Testamento. Por tanto, todos los que deseen entender la unidad del plan de Dios tienen que seguir su método. Bill afirma audazmente que el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es la clave para la relación teológica de los testamentos. Si una hermenéutica tipológica es la clave para la relación teológica de los testamentos, si es el método de interpretación practicado por los apóstoles y si trata apropiadamente el misterio de Cristo como un misterio, entonces no solo se permite usarlo, se nos exige usarlo. Entonces, el trabajo de la tipología no se limita a reconocer y asignar relaciones tipológicas solo donde se afirma explícitamente la terminología bíblica para tales conceptos. Por el contrario, es plausible la teoría que la interpretación tipológica es normativa y que podemos buscar más tipos antiguo testamentarios que los que el Nuevo Testamento en realidad nos establece. Fairbairn está de acuerdo, pues ha de notarse cuidadosamente que las designaciones bíblicas de los rudimentos y las sombras, las cuales hemos demostrado que son igualmente típicas cuando se entienden apropiadamente, se aplican a todo el conjunto de ordenanzas antiguas en su referencia prospectiva en las realidades del Evangelio. Sin embargo, la escritura neotestamentaria habla así de la totalidad, trata con mucha moderación los ejemplos específicos. Es manifiesto que estamos tanto autorizados como obligados a darles una interpretación cristiana por el carácter general que se les atribuye. Además, que muchísimo de lo que fue dado a Moisés como testimonio o evidencia de lo que se iba a decir más tarde, Hebreos 3:15, en Cristo permanezca sin ninguna explicación particular en la Escritura, nos justifica suficiente para esperar que puede haber mucho también que es típico, aunque no se declare expresamente lo que sea. Aunque puede que no disfrutemos la precisión hermenéutica de los apóstoles, tenemos razón en usar su método. No es arbitrario usar la tipología para identificar tipos donde el lenguaje bíblico de los tipos no se emplea explícitamente. La tipología está decretada divinamente. Fairbairn es útil nuevamente, pues, como el obispo Marsh ha comentado justamente, para constituir una cosa el tipo de otra, se busca algo más que el mero parecido. Lo primero no solo debe asemejarse a lo segundo, sino que debe haber sido diseñado para asemejarse a lo segundo. Tuvo que haber sido diseñado así en su institución original. Tuvo que haber sido diseñado como algo preparatorio para lo segundo. El tipo, así como el antitipo, tienen que haber sido destinados y haber sido predestinados como partes constituyentes del mismo plan general de la divina providencia. No tenemos libertad de practicar la interpretación arbitraria
ni de ser imaginativos en nuestras conclusiones. La Escritura tiene que interpretar a la Escritura para demostrar que goza en última instancia de la categoría de una revelación tipológica. El mejor terreno y gobierno de la interpretación tipológica, además del método de los apóstoles y la analogía fidei, es el movimiento del canon centrado en Cristo. Bien lo declara Francis Folkes, diciendo: toda la acción de Dios en la historia antiguo testamentaria prefigura su acción y revelación únicas en Cristo. Podemos decir que un tipo es un acontecimiento, una serie de circunstancias o un aspecto de la vida de un individuo o de la nación que encuentra un paralelo y una realización más profunda en la vida encarnada de nuestro Señor, en su provisión para las necesidades de los hombres o en sus juicios y reinado futuro. Así que un tipo presenta un patrón de los tratos de Dios con los hombres que continúa en el antitipo, cuando en la venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino, esos tratos de Dios se repiten, aunque con una plenitud y un carácter definitivo que no se exhibieron antes. Toda la Escritura, y por lo tanto, toda la historia de la redención, conduce a la llegada de la simiente prometida de la mujer. La tipología provee un contexto enriquecedor, no solo cuando Cristo llega, sino también para el bien de los elegidos de todas las épocas que esperaban por Él. La tipología sin Cristo en su centro tiene que ver con algo distinto del misterio de Cristo, su pacto y su reino, y por lo tanto, por definición, no es tipología. 2. La relación entre un tipo y su antitipo. Estos principios son útiles para el desarrollo de nuestro entendimiento de la hermenéutica tipológica, pero están incompletos. Como se afirmó, muchas definiciones de tipología comparten estos principios, pero la aplicación de la tipología genera conclusiones distintas. Para aclarar y superar estas diferencias, el estudio de la tipología como un sistema tiene que superar estas diferencias. El estudio de la tipología como un sistema tiene que incluir un examen más detallado de la relación entre un tipo y su antitipo. A. Los tipos revelan algo mayor que y distinto de sí mismos. Una definición rápida de tipología como correspondencia y escalonamiento puede dar la impresión de que la tipología es simplemente un cambio de un extremo de una escala a otro. Dibuja los tipos y antitipos como dos extremos de un espectro. El tipo es oscuro, gris, y a medida que nos movemos hacia arriba en la escalada o crucemos el espectro, el tipo se vuelve colorido y brillante hasta que llega al punto de ser el antitipo. Sin embargo, esa no es la naturaleza plena y verdadera de la tipología presentada por las Escrituras. La Biblia contrasta los tipos y antitipos como dos cosas diferentes. Su lenguaje es el de sombras y sustancias, imágenes y realidades. El escalonamiento de la tipología no es meramente cuantitativo, sino cualitativo. Los tipos son imágenes de los antitipos. Los antitipos son distintos de y mayores que los tipos. Por ejemplo, en Juan 6, 32 y 33 y 58, Jesús se llama a sí mismo el verdadero pan y relaciona el maná en el desierto con él mismo, diciendo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente.
El pan no era una versión inferior de Jesús, pero apuntaba a Él. Pablo dice en 1 Corintios 10:4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los creyentes antiguos testamentarios bebieron de la roca, la cual era Cristo. La roca y su agua no eran Jesucristo, pero representaban al Cristo. Refiriéndose a las leyes mosaicas judías, Pablo dice en Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la sustancia es de Cristo. Las leyes mosaicas judías anticipaban a Cristo y su reino, pero no eran en sí mismas Cristo y su reino. El escritor de Hebreos presenta estos argumentos repetidamente, refiriéndose al tabernáculo y al templo israelitas. Dice en Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. También en Hebreos 9:23 y 24 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Además en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la forma misma de las realidades. Todos estos ejemplos muestran que los tipos son sustancialmente distintos de sus antitipos. Los antitipos son distintos y mayores que sus tipos. La sangre de toros y machos cabríos no es la sangre de Cristo, sino que prefigura y representa a Cristo. La sangre de toros y machos cabríos no perdonaba pecados, pero anunciaba el perdón de pecados en Cristo. El lenguaje bíblico de sombras y sustancias es esencial. La sombra de algo no es el objeto que la produce. Su sombra no es usted, pero las sombras transmiten información, como las características físicas aproximadas. Las sombras no muestran rostros. De igual modo, los tipos son sombras que dan información verdadera acerca de algo distinto y mayor que ellos. El lenguaje bíblico de imágenes y realidades remarca el punto. Algunos restaurantes tienen menús con imágenes de sus alimentos. No puede ingerir la comida que aparece en la imagen, pero puede ordenarla basado en la información que la imagen le proporciona. B. Los tipos funcionan en dos niveles. La tipología funciona en dos niveles. Los tipos pueden ser temporales y preparatorios para los antitipos, pero es necesario apreciar su significado y propósito propios en su mismo contexto. Este es el primer nivel de la tipología y sirve de base para la revelación de algo mayor y distinto del tipo, es decir, el antitipo. Los tipos tienen un significado en un contexto inmediato y provisional, mientras que al mismo tiempo señalan un significado mayor y distinto en su contexto final y mesiánico. Por ejemplo, el escritor de Hebreos afirma que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. Sin embargo, esa sangre sí quitó el pecado. Este es el ejemplo más claro de la función de la tipología en dos niveles. La sangre de toros y machos cabríos quitó los pecados solo en el nivel de la purificación de la carne, pero no podía purificar la conciencia. La sangre animal era una forma de satisfacer las demandas del pacto mosaico para permanecer en Canaán, pero nunca pudo satisfacer las demandas del pacto de obras para escapar del infierno. La belleza de la tipología
es que al mismo tiempo todo este sistema fue diseñado para enseñarle a los israelitas acerca de la expiación sustitutoria y la remisión de los pecados mediante la sangre. Esta es la tipología funcionando en dos niveles. En un nivel terrenal, los sacrificios de animales tenían una función, propósito y significado reales. Ese significado era sustancialmente distinto de su significado antitípico. La sangre de toros y machos cabríos no es la sangre de Cristo, y su perdón no era el perdón que la sangre de Cristo ofrece. No obstante, dieron a conocer el perdón de Cristo. Este es un punto vital de la tipología, y es el caso en cada ejemplo de esta. Toda tipología funciona en dos niveles. Por ejemplo, levantar la serpiente en el desierto, la provisión allí del maná, o los sacrificios del tabernáculo y del templo, cada uno tenía un significado inicial y provisional en su propio contexto original. Al mismo tiempo, todos apuntan a un referente y significados secundarios en un contexto del reino mesiánico. Un claro entendimiento de la tipología en dos niveles es fundamental porque confiere al Antiguo Testamento la información que se necesita para la salvación en toda la historia post-caída. La tipología en dos niveles no despoja al Antiguo Pacto de su significación espiritual y religiosa. Por el contrario, le otorga toda su significación espiritual y religiosa. Una vez más, la conexión de la tipología con el misterio de Cristo es importante. Cristo en el Antiguo Testamento, como un misterio, es su modo de revelación y la tipología es el medio de revelación. Los tipos del Antiguo Testamento fueron instrumentos diseñados por Dios para revelar a Cristo y su reino en una forma suficiente, pero no exhaustiva. La Escritura nos dice que Abraham y otros santos como él sabían que había una tierra mayor que Canaán. Sin embargo, esto no le restó importancia, realidad y significado a Canaán y sus bendiciones para el pueblo de Israel. Era posible participar en el reino de Israel en toda su tipología enriquecedora sin percibir ni una vez la función pedagógica y reveladora a la que esos tipos servían. Tristemente, esa fue la vida que vivieron la mayoría de los israelitas. Puede objetarse que incluso en el Nuevo Testamento vemos dos niveles funcionando. Los creyentes experimentan bendiciones ahora, pero esperan mayores bendiciones después. Esto no es tipología. Las ordenanzas neotestamentarias no significan algo distinto de lo que simbolizan en el presente. Los tipos antiguotestamentarios decían: significo esto, pero revelo aquello. Esto es una cosa, aquello es otra. Por ejemplo, la redención de Egipto es una cosa, la redención de la maldición del pecado y de la muerte es otra. El Nuevo Testamento trata con los anticipos de las realidades que los creyentes experimentan en su mayor plenitud después. C. Los tipos terminan en sus antitipos. Si los tipos no son sus antitipos, se deduce naturalmente que cuando el antitipo llega, el tipo es desechado. Habiendo llegado a la sustancia, la sombra se va volando. Ese es el argumento del autor de Hebreos. Un regreso a la sangre animal es negar que la sangre de Jesús tiene algún significado. Preferir la sombra antes que la sustancia, es decir, que la sustancia no ha llegado. Preferir los sacrificios de animales, es decir, que Jesús no ha venido en carne y no es el Cristo. Si ve la sombra de un amigo antes de doblar una esquina, no hablará con su sombra. Cuando doble la esquina, hablará con el amigo. De la misma manera, después que ordena su comida en un restaurante, no necesita más el menú. Cuando vamos de viaje, es común consultar y estudiar un mapa antes de emprender la salida.
Quizás antes de visitar una ciudad nos familiaricemos con el plano y las características del lugar. El mapa está informando a esa persona acerca de qué esperar y qué verá. Sin embargo, el mapa no es la ciudad, es simplemente un mapa, y la experiencia de las vistas de la ciudad misma superará por mucho cualquier placer cartográfico. Veremos por el camino que los tipos y las sombras antiguotestamentarias apuntaban a Cristo y comunicaban muchas verdades sobre Él, pero no eran Cristo. D. Los tipos son positivos y negativos. Los tipos revelan antitipos que son mayores y distintos de ellos mismos, y lo hacen de diferentes formas, a veces positivamente, otras negativamente. En algunos casos, el énfasis de un tipo está en sus fracasos y deficiencias. Los sacrificios anuales de animales eran un recordatorio de la culpa duradera de los israelitas, Hebreos 10:3. Sin embargo, daban esperanza de una duradera remisión de los pecados. Las deficiencias de los tipos fueron diseñadas para glorificar y enfatizar las perfecciones del antitipo. La vida de David, con sus triunfos y fracasos, dibuja un cuadro positivo algunas ocasiones y uno muy negativo en otras. En general, el carácter típico del Antiguo Testamento siempre palidecerá en comparación con su cumplimiento antitípico, porque ese cumplimiento se encuentra en Jesucristo, su reino y su pacto. Esto se resume y se ilustra en la designación categórica en Jeremías del Antiguo Pacto, típico como negativo en lo referente a que el nuevo pacto no será como el antiguo. Jeremías 31, 31 al 32. Y el escritor de Hebreos 10:1, capítulo 10, versículo 1, dice lo mismo de forma arrolladora. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la forma misma de esas realidades. En resumen, los tipos revelan aquello que es mayor y distinto de ellos mismos, tienen un propósito y un significado en sus propios contextos y cuando su cumplimiento llega son retirados. Interpretar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de esa forma es la hermenéutica apostólica, es una hermenéutica centrada en Cristo y necesaria. 3. La aplicación de los principios tipológicos. En el resto de este libro se desarrolla la aplicación de los principios de la tipología, pero las formas en que las diferencias en la aplicación de la tipología conducen a las diferencias en los sistemas teológicos pueden verse en la diversidad de la teología pactual del siglo XVII. La unidad de la teología pactual reformada se fundamentó en la distinción de la ley y el evangelio expresada en el pacto de obras y el pacto de gracia. La condenación en Adán y la salvación en Cristo fueron una fuente de unidad. La salvación por medio del evangelio estaba disponible de la caída de Adán en adelante. John Owen reconoció esta unidad al decir: todos los que contienden acerca de estas cosas, exceptuando solo a los socinianos, si conceden que el pacto de gracia considerado absolutamente, es decir, la promesa de la gracia en y por Jesucristo, era el único camino y medio de la salvación en la Iglesia desde la primera entrada del pecado. Donde Owen y otros divergieron entre sí fue en la relación del antiguo pacto con la salvación. Los teólogos reformados comúnmente asignaron un carácter típico al pacto mosaico, reconociendo que sus símbolos y sombras apuntaban a Cristo. Pero surgió la pregunta de si el carácter típico de estos símbolos y sombras los hacía distintos de las bendiciones a las que apuntaban.
Si hubiera una diferencia en cuanto a la sustancia entre el tipo y el antitipo, tendríamos que reconocer una diferencia en cuanto a sustancia entre el antiguo pacto y el nuevo. Si la diferencia fuera meramente de grado o de cantidad en vez de calidad, podríamos mantener la enseñanza que el antiguo pacto y el nuevo eran simplemente dos fases del mismo pacto. Anthony Burgess argumentó que la diferencia era solo de grado, usando una variedad de ilustraciones para describir el carácter típico del pacto mosaico. Sin embargo, para Burgess, todas estas imágenes pretenden comunicar la naturaleza del desarrollo progresivo de inmaduro a maduro, o de inferior a superior, de menos a más. Estas imágenes no describen una diferencia en cuanto a sustancia. Owen planteó este asunto y discrepó, diciendo: aquí entonces surge una diferencia de importancia no pequeña, a saber, si estos son en verdad dos pactos distintos en lo que respecta a la esencia y la sustancia de estos, o son solo diferentes formas de dispensación y administración del mismo pacto. Owen reconoció que el juicio de la mayoría de los teólogos reformados es: no debe decirse que están bajo otro pacto, sino bajo una administración diferente de este. Sin embargo, Owen y otros como John Cameron y los bautistas particulares no estuvieron de acuerdo con ellos en cuanto a la tipología. Owen apeló a la relación entre el tipo y el antitipo. Para describir la relación entre el antiguo pacto y el nuevo, afirmó que los tipos no eran antitipos en formas inferiores. Ellos tenían una naturaleza diferente. Específicamente, todos los servicios y ordenanzas levíticos eran en sí mismos carnales y tenían asignados fines carnales, y tenían solo una representación oscura de las cosas espirituales y eternas. Owen llamó a Israel un estado eclesial típico, con una cantidad de leyes y ordenanzas religiosas, carnales y débiles en sí mismas, pero místicamente significativas de las cosas espirituales y divinas. Así que el antiguo pacto era típico, oscuro y temporal. Hebreos 10:1. El nuevo pacto es sustancial y permanece, ya que contiene el cuerpo que es Cristo. A través de la tipología, el antiguo pacto representó la salvación en Jesucristo, pero no ofrecía salvación en y de sí mismo. Owen distinguió entre ser salvo bajo el antiguo pacto y por virtud del antiguo pacto. Afirmó lo primero y negó lo segundo. Si la reconciliación y la salvación por Cristo habrían de abstenerse no solo bajo el antiguo pacto, sino por la virtud del mismo, entonces tiene que ser lo mismo en cuanto a sustancia con el nuevo. Pero no es así, pues no podría obtenerse ninguna reconciliación con Dios ni salvación por virtud del antiguo pacto, o la administración de éste. Owen estaba reconociendo sencillamente el argumento de Hebreos que la sangre animal no podía perdonar los pecados. El antiguo pacto no podía purificar la conciencia o perfeccionar a sus miembros. La tipología de dos etapas usada por Owen era compartida por los bautistas particulares, quienes la habían estado usando por décadas. Por ejemplo, en 1642, Andrew Ritter argumentó que la circuncisión era un pacto, pero también una señal de otro pacto, a saber, de ese pacto eterno hecho con Abraham y toda su simiente espiritual, el cual solo puede ser disfrutado por fe. Una década después, Thomas Paine dijo: pues los sacrificios de Israel por el pecado tipificaban a Cristo, pero no eran Cristo, y sus remisiones típicas pueden ser entendidas como nada más que típicas. Abraham Cheer y Robert Stead aseveraron que el antiguo pacto
era un pacto ministrante o que servía a una doctrina que estaba por encima o más allá de sí mismo. Nehemías Cox dijo que la circuncisión no solo obligaba a guardar la ley, sino también, como estaba al servicio de la promesa, apuntaba al Mesías, para que por medio de la fe en su nombre tal justicia que la circuncisión requería pudiera obtenerse. Para Owen y los bautistas particulares, la salvación estaba disponible en el Antiguo Testamento por medio de las promesas del pacto de gracia que fueron dadas a conocer mediante la tipología. Sin embargo, los tipos no eran antitipos. La sustancia de lo que Dios quería en toda su adoración no estaba contenida ni comprendida en los servicios de aquellos sacerdotes. Había algunas líneas y sombras para representar el cuerpo, pero el cuerpo en sí mismo no estaba allí. Había algo por encima y más allá de estos, lo cual no alcanzaban. Así que el antiguo pacto y el nuevo, aunque estrechamente conectados a través de la tipología, no eran lo mismo. No eran uno solo en sustancia, y sus diferencias no podían ser reducidas a cambios externos de administración. Tanto los bautistas como los paidobautistas afirmaron que el Antiguo Testamento está lleno de tipología y describieron el Antiguo Pacto como tal. Sin embargo, para algunos, la tipología no se trataba de algo distinto y mayor, sino de dos fases de lo mismo. Entonces, la circuncisión y el bautismo son dos formas externas de lo mismo. La Pascua y la Cena del Señor son dos formas externas de lo mismo. Israel y la Iglesia son dos formas externas de lo mismo. Son, como dijo David Dixon, solo tan diferentes como la manera en que un hombre se viste en su juventud y en su madurez. El distintivo de los bautistas particulares fue que aplicaron estos principios no solo a Moisés, como Owen y Cameron, sino también a Abraham, y por lo tanto argumentaron que en el pacto abrahámico, el pacto de gracia es revelado y dado a conocer por las promesas terrenales y más, pero sigue siendo distinto de este. El escritor de Hebreos nos dice que Abraham sabía que había un país mayor que Canaán, una ciudad cuyo constructor y fundador es Dios, puesto que el pacto abrahámico no era en sí mismo el pacto de gracia, no podía ser usado como patrón para la membresía en el nuevo pacto, ni podía ser la circuncisión el pacto para el bautismo. El tipo revelaba el antitipo, pero era distinto de este. Conclusión. Pequeñas diferencias en la aplicación de la tipología conducen a menudo a distancias mayores que las que pudiéramos imaginar. Las puntas de las ramas de un lado de un árbol pueden estar bastante lejos de las puntas de las ramas del otro lado del mismo árbol. Esto se ilustra en la herencia de la teología pactual reformada.